Estefanía González, bienvenida, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ellas la conocen, portavoz del comparador quelisto.es, y tenéis algunos trucos, ¿verdad? Algunos trucos para que este momento, que es no le queremos amargar la Semana Santa a nadie, ¿eh? Es un momento para el disfrute, pero es un momento en el que también conviene tener en cuenta algunos de esos consejos para que nos salga menos cara, no barata, pero menos cara la Semana Santa, ¿no? Justo, y además esos consejos luego no los podemos guardar para el resto del año, porque esto tiene pinta de que va a seguir, así que tomamos nota ahora y el resto del año lo seguimos aplicando. Bueno, antes de nada, Ima, vamos a recordar el terreno que pisamos, el terreno en el que nos movemos. Eso que decimos como un titular, la gasolina más cara de la historia, en euros, ¿cuánto es? Como decías, José Luis, este año la Semana Santa nos va a salir más cara, en parte porque el precio de la gasolina y del gasóleo se han disparado, en concreto un 40 y un 55%. Todo esto hay que contar que tenemos también esa rebaja del 20% que ha hecho que aún así baje un poco el precio este año. Ha roto la tendencia, porque les explico. Normalmente todos los años antes de Semana Santa los precios van subiendo los días previos a Semana Santa porque la demanda es mayor. Bien, pues este año lo estamos viendo, no ha pasado eso. Es más, tenemos un descenso de algo más del 11%. Pero aún así, a pesar de esto, tenemos que seguir hablando de la Semana Santa, que la gasolina nos va a costar históricamente cara. En concreto, un 21% más cara que el año pasado, unos 11 euros más de media pagamos en esta Semana Santa en comparación a la Semana Santa del año pasado. Bueno, Estefanía, con estos precios tenemos que ir a los consejos. Primero, digamos que consejos de conducción eficiente que podemos hacer antes de cerrar la puerta del coche, ¿verdad? Eso es, se pueden hacer antes y durante. Antes, por ejemplo, cosas tan cotidianas como vigilar el maletero del coche, no llenarlo a tope. ¿Por qué? Porque llenarlo a tope, si no es del todo necesario, va a aumentar el consumo entre 1 y 4 litros por cada 100 kilómetros. Al final es casi un 70% más lo que aumenta el consumo y eso lo notamos mucho en el bolsillo. Quizás sea la medida más importante de todas, lo que pasa que es verdad que no siempre se puede aplicar. Otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo, también relacionado con el equipaje, que a veces se nos va un poco, el tema de la vaca o ese tipo de elementos que ponemos adicionales para, bueno, pues para sujetar equipajes. Si no es necesario, no hay que usarla y sobre todo, si la tenemos puesta y de verdad no la vamos a usar, hay que quitarla. ¿Por qué? Porque el consumo puede aumentar hasta un 20%, el consumo de combustible. O sea, que son detalles a los que no prestamos importancia, pero al final todo suma. Bueno, esta es la excusa perfecta para que dice, ¿por qué cargamos tanto la maleta para irnos 4 días? Bueno, pues un motivo más. Justo. Es mucho más caro. Si te parece, Estefanía, vamos a meternos en el coche con algunos de esos consejos con nuestra compañera Paz Llamas para conocer cuál es la manera, digamos que más eficiente de emprender un viaje en coche por esta Semana Santa. Cuando nos subimos a un coche como conductor, cualquier pequeño detalle influye en el consumo de combustible. Paz, arrancamos e inmediatamente nos ponemos en movimiento. Eso de estar con el motor en marcha a coche parado es uno de los errores grandes porque aumenta el consumo. Luego ya en cuanto nos ponemos a movernos, empezamos en primera, a los pocos metros ya metemos segunda velocidad, enseguida si podemos tercera. Ernesto, ¿qué hacemos mal en el uso de las marchas? Pues apuramos, en el caso de la conducción eficiente, apurar mucho las marchas, es decir, subir el motor mucho de vueltas, lógicamente obliga a que el motor consuma más. Fíjate que yo hay veces que estoy yendo en cuarta y puedo pasar a segunda directamente, el motor no sufre, no le pasa nada, me ahorro un cambio, estoy ahorrando combustible. Lo que está claro es que el motor no debe de caer nunca por debajo de las 1000 vueltas y que la zona óptima está a partir de las 1500, 2000 vueltas. Pasa que cuando uno ya lleva más de 20 años conduciendo, puede ser que uno se relaje en la conducción. Es de las cosas más peligrosas que hay en la conducción. En la conducción siempre hay que... El conductor necesita concentración porque necesita tiempos de respuesta cortos. La concentración nos va a ayudar, en el caso de la conducción eficiente, a prestar atención a lo que estamos haciendo, ver si voy en la marcha adecuada y para eso también es muy importante, Paz, mirar muy lejos, tener mucho sentido de la anticipación. Ernesto, ¿dónde cometemos el error más tonto? La presión del neumático es fundamental revisarla al menos una vez al mes. Eso nos va a dar, primero, buen comportamiento del neumático de cara a seguridad y segundo, buena rodadura para no tener un gran consumo de combustible. Estoy pensando en esos viajes que hacemos con la familia. Sí, el peso influye muchísimo en el consumo, claro. Cuanto más masa tienes que trasladar, lógicamente más esfuerzo cuesta y ese esfuerzo al final es combustible. Ya tenemos claro lo de las ruedas. Ahora vamos, el portaequipaje, que todavía se sigue utilizando. Todo aquello que pongamos en el exterior de la carrocería, que tengamos claro que va a ofrecer resistencia al avance, por lo tanto aumenta el consumo.
hemos visto ya, Estefanía, sobre el coche, los consejos que tú nos apuntabas y me decías en este ratito lo importante es conseguir que estos consejos sean una rutina a la hora de ponernos al volante. Pero te queríamos preguntar también por las tarjetas que permiten cierto ahorro, al menos aparentemente, a la hora de repostar, de llenar el depósito. Como consejo, lo mejor es, por ejemplo, en quelisto.es, comparar, pero como consejo, digamos a grandes rasgos, ¿son recomendables, son aconsejables esas tarjetas? Son recomendables y siempre lo decimos desde que listo, siempre que nos hagamos un poco examen de conciencia. Quiero decir, primero yo tengo que examinarme como conductor, como consumidor, entender también cuánto utilizo el coche, dónde suelo repostar, con qué frecuencia y demás. Y a partir de ahí ya puedo empezar a buscar y comparar tarjetas y realmente así encontrar la oferta que más me conviene. Porque es verdad que como cualquier producto financiero tienen letra pequeña, tienen condiciones, pero muchas de ellas merecen la pena siempre que encontremos la que mejor se adapta al uso que le vamos a dar al final. Es decir que, digamos también como consejo general, serían recomendables especialmente para aquellos usuarios muy habituales del coche, ¿no? Efectivamente, sobre todo para esos, pero incluso para el resto, siempre que tengamos claro, oye, yo lo utilizo poco, pero siempre voy a este tipo de gasolineras. O tengo claro que en este banco me conviene estar porque además tienen esta tarjeta y yo sé que la utilizo, tiene un límite de tanto y la utilizo correctamente. Ahí sí serían recomendables porque al final es verdad que la cifra que podemos llegar a ahorrar es de hasta 100 euros al año por vehículo. Es una cifra importante, es prácticamente el 10% del consumo de un vehículo, de media en España. Entonces, es una cifra importante, sí que merece la pena, pero siempre lo decimos desde que listo, con cautela y entendiendo bien lo que contratamos al final. Bueno, leyendo siempre, que este consejo además sirve para todo, leyendo siempre la letra pequeña y ante cualquier duda que listo.es. Gracias, Estefanía. A vosotros. En este